mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos más juntos, dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento nuestros cotidianos ejercicios de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16 aquí, en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pacto. Sí, como decía Bonafini, la radio fuera o fuese algo que funciona en los teatros de la mente, nosotros creemos que combinando nuestras respectivas imaginaciones, un programa puede convertirse en una experiencia. Digamos, en un viaje, pero no en un viaje para poner distancia ni en un viaje hacia afuera, sino en un viaje para acercarnos y entonces en un viaje hacia adentro. Para eso presumimos que tenemos un avión, que es este Mirage y que ese avión tiene ganas de despegar y que si despegamos lo hacemos en busca de la aventura de las sensaciones. La radio entra por los oídos, pero en nuestro cerebro se producen imágenes, recuerdos, incluso silencios y ese mundo que va formándose, si prestamos atención, si predisponemos la imaginación, sencillamente nos ayuda a ser mejores personas. Sí, el mundo está dividido histórica y atávicamente en dos clases de personas, las que están a favor de los otros y las que están en contra de los otros, las que quieren mayor justicia y las que no quieren mayor justicia. Nosotros sabemos de qué lado estamos desde siempre y para siempre, y por eso trabajamos en una agenda propia. Por cualquier eventualidad, antes de comenzar el programa, digo 3 veces Pugliese, Pugliese, Pugliese. Mañana son 30 años desde la partida física del maestro Osvaldo Pugliese. Eso ocurrió, por ende, el 25 de julio de 1995. Fue mucho antes de eso, que en los tiempos en que la persecución política derivaba en que muchas veces Pugliese fuese preso, había quienes inventaron que tocar con él iba a traer mala suerte porque la persecución era fuerte. Y otros que como contrarrespuesta a eso, Hamlet Lima Quintana lo dice en una biografía que escribió sobre el maestro, empezaron a decir que era al revés, que Pugliese era pura suerte. Mucho más adelante, en un concierto de Charly García, un día que nada funcionaba, un técnico puso un compact de Pugliese a sonar y lo que no funcionaba empezó a funcionar y el rock heredó esa costumbre de decir Pugliese, 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 que venía desde los años 40 y 50 pero afincada en el mundo del tango y sus alrededores. Pugliese, Osvaldo Pugliese, fue el director de una orquesta que creó un estilo que duró por siempre en la era de las grandes orquestas. Cuando escuchamos la Yumba, esta es una versión del maestro Pugliese en el piano y de Astor Piazzolla en el bandoneón, en vivo en Ámsterdam en 1989, sí, en Ámsterdam, Holanda. En que algunos de los trucos del estilo Pugliese quedan muy evidentes. Esa marcación rítmica, muy vinculada a la herencia de la música de los afrodescendientes, imperando en el tango. La construcción de un universo para que la milonga estalle, para que sea la fiesta de los bailarines. Y al mismo tiempo ese toque canyengue, orillero, que podríamos sintetizar también en la idea de la yumba. La yumba, 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 una onomatopeya, se parece también al yunque. La hoz, el martillo, el yunque. Elementos del trabajo convertidos también en consignas de la política. Todos los días en que se abren milongas en el mundo completo, en la tanda de Pugliese, lo más probable es que suene la yumba.
Hay quienes ven a Pugliese atado a un momento que responde a la era de oro del tango, que coincidió con aquel peronismo que lo perseguía por comunista, los 40 y los 50. Era un momento en que ni el comunismo entendía al peronismo, ni el peronismo entendía al comunismo. Y Pugliese, aunque tenía mucho más que perder, como está claro, que ganar, era, como José Saramago se definiría a sí mismo mucho más adelante, un comunista hormonal. Escucharon más de una vez en este programa como Guillermo Fernández cuenta la historia de cómo en 1974, delante suyo, en un almuerzo de agradecimiento a artistas que habían participado en la Navidad peronista de diciembre del 73, Perón le pidió disculpas a Pugliese por aquellos problemitas del pasado y el maestro galantemente le dijo: está todo disculpado. Aquí Astor Piazzolla en Ámsterdam, la única vez que habló con Pugliese de Pugliese frente a un periodista, va a contar algunos secretos de la relación. Va a decir que a su criterio musical, tal vez el genio máximo de la composición de tango moderno, Pugliese fue como Count Basie a la historia del jazz, el que armó el sonido de la orquesta, y el lugar que a él le correspondía como renovador es el de Miles Davis, el que revolucionó lo que ya preexistía. La historia dice que cuando el joven Astor Piazzolla, recién incorporado a la orquesta de Aníbal Troilo, primero como músico, después como músico y arreglador, y después como el joven talentoso que debía marchar rumbo al futuro, tenía entre actuación y actuación en los cabarets un ratito, porque así era, había un tiempo de descanso, él se escapaba del ámbito de Aníbal Troilo para ir a ver el lugar donde tocaba Pugliese, porque quería beber de su sentido rítmico. Osvaldo Pugliese es, yo lo digo siempre y con orgullo, él es el Count Basie del tango. Lo que hizo Count Basie en el jazz, lo hizo Osvaldo Pugliese, le dio el sabor. Count Basie le daba el swing y Osvaldo le da ese canyengue que tiene el tango, que nadie como él lo puede, no lo pueden superar, porque eso fue un estilo que se creó y los estilos quedan. Cuando yo hago un ritmo con mi sexteto, y yo lo digo a la manera de Pugliese, hay que tocarlo eso, como él lo da con mucho canyengue, y eso es muy importante. Si él es Count Basie y usted Miles Davis. Yo puedo ser Miles Davis, sí, pero soy blanco. Le pones una estaca, Piazzolla. Usted, escuchando al maestro Piazzolla, ¿qué es lo que más le gusta de la música de él? El empuje. Se ha distinguido siempre Astor por ser un muchacho muy inquieto, y buscador siempre de nuevas formas. Tal vez sé que ahora mismo presenta un sexteto nuevo y espero que siga siempre con ese poder revolucionario que tiene la saviola, la cabeza. 26 de diciembre de 1985. La orquesta del maestro Pugliese en el Teatro Colón. Se reúnen un montón de universos. Los muy fanáticos de Pugliese, su barra brava, los que lo seguían de salón en salón, de lugar a lugar, en los años 40 y en los 50, y después también, inventaron el cantito de Al Colón para celebrar a esta orquesta. De ahí viene esa costumbre de los fans de la música. Pero claro, en los gobiernos del apogeo y en los gobiernos posteriores, el Colón le estaba vedado a Pugliese. La restauración de la democracia, a partir de diciembre del 83, hizo que fuera posible que Pugliese tocara en el Colón. Pero fue toda una historia eso, porque en el Colón, además, en aquel momento había un montón de actividad gremial que, en discusión salarial con las nuevas conducciones, postergó y postergó la llegada de Pugliese al Colón. Aquí la orquesta tocando Recuerdo.
Y ya se verá la combinación de ese intenso lirismo y la reacción del público, ¿eh? El por entonces muy progresista actor Luis Brandoni, ya no figura central de la cultura alfonsinista, leyó en aquella presentación en vivo de Pugliese en el Teatro Colón un texto de Alejandro Schwarman dándole la bienvenida, pero también sintetizando un montón de cosas que flotaban en ese aire. De Lucho Schwarman a don Osvaldo Pugliese. Hay nombres genuinos que caminan la noche de Buenos Aires. Hay valientes creando en medio de opresiones. Hay quienes guardando ternura, millones de pájaros amantes, esconden fortalezas necesarias y muestran al otro, al semejante, cómo se puede con la vida, cómo se dura con la idea, cómo se templa con la lucha. En este piano se va a sentar un hombre con el único delito del amor, de la verdad impostergable, un hombre de rara melodía insobornable, un hombre de barrio y rascacielo, un hombre muchas veces de notas entre rejas y fiero carcelero, un hombre encendido de mañanas, de canto callejero. En este piano se va a sentar un hombre con el mágico misterio de jugarse entero, andador incesante sin el miedo, aliento sin bostezo, marcador de esperanza, perseguidor de abrazos. Anda simple con el adorno de la brisa, camina natural como la lágrima y la risa, fecunda cantos, cielos, emociones, tiene raíz que no abandona, palabra cotidiana, acento raro, de puro, de sincero. Quisieron silenciarlo, no pudieron. Viene de estirpe inclaudicable, dice un tango y lo perdura. Es el sonido de generaciones, tiene la magia desde adentro. En su dulce sonrisa se descubre yumba pueblerina, mariposa de colores, fuente cristalina, niño siempre vivo. En este piano se va a sentar un hombre cuyo solo nombre significa que la idea de luz, coraje y sentimiento retorna indestructible con los tiempos. Respeto, respeto. En este piano se va a sentar Pugliese, que es como nombrar mi pueblo. Suena ahora el vals desde el alma. Cuando a 30 años de su partida, es una forma de decirlo, vemos de vuelta las imágenes de Pugliese, lo recordamos hablando. Aún aquellos que no lo hubieran querido, hoy ya no existen. Deberán reconocer que era tan hermoso el viejo Pugliese, tan frugal, tan el mismo, tan talentoso y tan aferrado a las ideas que abrazó, que si no lo hubieran inventado, habría que inventarlo otra vez. Pero ¿quién inventó a Pugliese? La sociedad en que le tocó vivir. El sueño de esos padres que educaban a los hijos como músicos, que les compraban un piano, su propio vuelo, muy temprano por otra parte. Un mundo, el del tango de los años 40 y 50, en que la música empezó a sofisticarse para emerger del lugar en que en el Río de la Plata había nacido, para incorporar instrumentos europeos, conceptos de músicas de otro género, sin que esto se dijera mucho. Cuando escuchamos estas orquestas, esos músicos, estos arreglos,
cuando tropezamos con estos grandes, nos damos cuenta del enorme acervo cultural que la sociedad que parió a los Pugliese, a los Troilo, etcétera, 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 es larga la lista, a los Salgán, a los Piazzolla, tuvo para aportar a la música del mundo. Cuando Piazzolla, que había sido alumno directo de Troilo, línea sucesoria de Troilo, dice que la orquesta de Osvaldo Pugliese cumplió el papel que la orquesta de Count Basie cumplió en la historia del jazz. Entre otras cosas está diciendo, no se puede inventar mucho después de esto. El maestro Osvaldo Pugliese contando ahora cómo se afilió al Partido Comunista y cómo la Guerra Civil Española tuvo que ver con eso. Yo leía el diario Crítica y me entusiasmaba leer los artículos de un periodista, creo que se llamaba Mariani, me parece, que hablaba sobre la Guerra Civil Española. Y un día voy al sindicato y le pregunto a un militante del sindicalista, tendencia anarquista, Pérez Ruiz se llamaba, era un buen hombre también. Le decimos una cosa, ¿qué es eso del Partido Comunista? ¿Hay alguno acá? Entonces, espera un momentito, me dice. Y salió de una habitación Oreste Castronovo, un concertista de piano, y Enrique, su hermano, Castronovo. Dice, mira, acá está Osvaldo, que quiere saber del Partido Comunista. Y ahí me afilié al Partido Comunista y otro compañero más, Enrique Cantore, comencé la afiliación a él. Bueno, y comencé a activar sindicalmente. Y debo decir que por esa actividad y la actividad política me costaron muchos trastornos desde el punto de vista del trabajo. Y no estoy arrepentido, al contrario, cada día lo quiero más. Pugliese no verbalizaba ideas políticas, las llevaba adelante en todos los sentidos. Esta es una versión con Abel Córdoba de Pugliese y su orquesta típica de Si se calla el cantor, de Horacio Guaraní. Si se calla el cantor, calla la vida. Cuando uno repasa los temas de sus discos se encuentra con tangos dedicados a El Che Guevara, con tangos dedicados a Lumumba. No son aquellos que más pasan luego en las milongas donde Pugliese se baila inevitablemente. Y además de eso, un tema central. La gente pagaba entradas por ver a Osvaldo Pugliese, por ver a su orquesta, pero él socializaba el dinero que ingresaba, lo repartía en partes proporcionales entre él mismo y el último de los músicos recién ingresados. Y ni siquiera llevaba a él la contabilidad. Uno de sus músicos, su mano derecha, el Tano Ruggero, aquel al que le gritaban Tano Rompelo por la potencia con que tocaba sus bandoneones, siempre tenía que tener uno de repuestos, era el encargado de llevar adelante los números. Es decir, Pugliese cobraba lo mismo que el resto. No levanta su voz en la tribuna por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andarse. Eso colabora muchísimo con su leyenda. Las calles por las que Pugliese caminaba, los bares en que tomaba café, las mesas de los bares en que tomaba café, la estación de subte de su barrio, Corrientes y Scalabrini Ortiz, en su época se llamaba Canem, no solo llevan el recuerdo de Pugliese, sino que se llaman como él. Sobre los campos, iluminando. Hubo muchos directores de orquestas importantes de la era
que congregaban miles y miles de personas por semana, que hoy a veces suenan en las milongas, a los que alguien recuerda de vez en cuando, pero que de ninguna manera ascendieron a la dimensión de leyendas. La maldad que oprime no saben los cantores de agachada. Tal vez todos estos elementos en combustión en la cultura popular argentina expliquen no solo la vigencia, sino la vigencia del cariño. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mi guitarra de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Pugliese hablaba cuando todavía no se hablaba de lo nacional y popular, y tenía una certeza, que el destino de la música nacional y popular estaría vinculado por siempre al estado de la economía en la Argentina. Persistimos en la defensa de nuestro género, que es popular y nacional, y lo seguiremos defendiendo hasta la muerte. El futuro del tango obedece al mismo futuro de la economía del país, el progreso en el país, el orden económico, social, etc. Pero fundamentalmente hay que terminar y seguir luchando para romper la influencia y la penetración desde afuera y desde adentro de los monopolios, especialmente el monopolio del disco. Y el tango va a querer, con el talento de los que vengan y los que están, nuevas formas que surgen del medio donde se desarrolla el ambiente social. Ahora con Jorge Maciel, como cantor de su orquesta, Remembranzas. Entre los muy admiradores del estilo Pugliese están las discusiones sobre los mejores cantantes o las mejores épocas de la orquesta con distintos cantantes. A los que nos acompañan en el streaming de la M530 en YouTube, les estamos proporcionando un montón de elementos gráficos súper interesantes. Justo ahora, en este momento, todos ellos en pantalla. Hoy lo vemos como un grito de simpatía, espanta mala suerte. El Pugliese, Pugliese, Pugliese. Fue también una expresión de combate, en una época de combates dialécticos y prácticos en la historia del tango, porque si Pugliese expresaba el sentimiento nacional y popular vinculado a las ideas de izquierda, había un montón de tangueros que expresaban lo contrario, el conservadurismo y la derecha en la historia del tango. No es un asunto menor, ¿eh? En algún momento se cruzaron espadas muy filosas. Por ejemplo, Pugliese versus D'Arienzo. D'Arienzo pensaba de derecha, actuaba de derecha, creía que todo estaba en el pasado, que el tango debía ser sí o sí bailable, que Piazzolla era una basofia, y eso mismo lo pensaban muchos otros. Aquellos que creían que con azúcar, pimienta y sal se soluciona el asunto de la estética tanguera.
Hacia el final de su vida y por idea de algunos empresarios que querían darse el gusto, Pugliese se reunió con Roberto Goyeneche sobre un escenario. Goyeneche provenía de otras orquestas, de otras prosapias, pero llegó un momento, eran dos sobrevivientes, si se lo piensa bien, en que coincidieron para siempre en la historia en un escenario, una entrevista en la televisión pública, entonces se llamaba ATC a ambos, a Roberto Goyeneche y Osvaldo Pugliese, que además tenían entre sí una relación con muy buen humor. Los máximos, Roberto Goyeneche, Osvaldo Pugliese. ¿Realmente se puede hablar de los máximos, Polaco? No, yo pienso que se puede hablar de el máximo, porque yo no peco de humildad, pero mejor que yo hay un montón, viejo. ¿Qué te crees que yo soy el máximo que hay? El máximo que hay es Osvaldo. Osvaldo sí es el máximo. ¿Y estar con Roberto Goyeneche, Osvaldo Pugliese, qué significa? El significado que tiene es una cosa muy importante desde el punto de vista de la unión del polaco y el ruso. Me parece un El polaco Goyeneche había sido el cantor estrella de la orquesta de Aníbal Troilo. Había iniciado su carrera cada uno hacía una parte, 6 temas y 6 temas, era lo máximo que daban ambos entonces. Y después estaban programados 2 tangos en conjunto. Cuando la multitud pidió un tercero, no había un tercero, así que hubo que repetir. Aquel 22 de agosto, vaya día, de 1987, Héctor Larrea los presenta a ambos. Es necesario, sin duda, la colaboración de todos. Y ha llegado, señoras y señores, un momento muy esperado. Les adelanto que habrá una ceremonia especial. Una ceremonia que va a contar con la presencia de una destacada figura dentro de un momento. Ahora, y en este instante precisamente, van a cantar juntos los máximos. Aquellos que son portadores de nuestras propias emociones. Juntos, por primera vez, desde este escenario, y felizmente, transmitido por televisión